Muy buenas a todos, aquí Gawa comentando otro video de la guía de un novato para novatos. En este caso voy a estar comentando cosas generales que quizás me faltaron comentar en anteriores videos. Por ejemplo, cómo funciona el reward. En este caso le damos es por tiempo, cada 3 horas le podemos dar al rol y nos dan un objeto. Acá en este caso en la ruleta hay muy buenos objetos. En este caso me tocó uno decente, por así decirlo. Por ejemplo, tienen Digimon Expansion, Depository Expansion, que voy a mostrar dónde se usa también en este video. Tienen Accelerator, excelente ítem. Dungeon, las botas que ya hablé en otros videos. Redes, pases, Avalon, esto que es para movilidad. RK, comidas, teleport, auras, que en realidad las auras no son tan importantes porque las pueden cambiar por Digicode V, así que no importa. Golden Dreams, súper bueno, y estos piezas extra characteristics que les voy a mostrar ya que estoy acá en este mapa donde se usan. Ustedes vienen acá, hablan con esta querida NPC que está aquí, que es Carly, le dan a Add Characteristics y les va a decir que necesitan. Primero necesitan tener Tamer nivel 201, luego necesitan una cápsula de característica, un Evoluter, y el Digimon debe tener un espacio para la característica y además ser el líder. Luego de eso, además de eso, el Digimon debe ser level 71, no sé por qué, no lo dice. Si quieren hacer una característica que es para lo que son los pedacitos, esos necesitan 30, le dan a Chose, le dan a Attack, Defensa o Asistencia, y aquí tienen las diferentes características que pueden usar y que les puede servir para su Digimon. Necesitan 30 piezas de esas para hacer una característica. ¿Cómo consiguen piecitas de estas? Bueno, una es en el reward, otra es break characteristics, le dan a disable cualquiera de este tipo que ustedes tengan, por ejemplo ataque, y si le dan clic derecho les va a dar dependiendo de cómo sea. En este caso, como es de mid class me da 2, si fuera de low class me daría 1 y si fuera de high class me daría 3. Entonces en este caso yo tengo esta de mid class, me darían 2 de ataque, no lo voy a hacer obviamente, y obviamente ustedes se estarían preguntando ¿dónde consigo esta cosa? Bueno, esto se consigue haciendo RB, cosa que no voy a mostrar en este video, pero sí en otro próximo. Haciendo RB a ustedes le dan unas cápsulas, o incluso los bosses pueden llegar a darle cápsulas también, de diferentes tipos de ataque, de asistencia o de defensa. Y dependiendo de su suerte les puede tocar una de clase alta, una de clase baja o una de clase media. Y si no les sirve o no les gusta la que les tocó, vienen acá y la hacen pedacitos y van fumando hasta tener la que a ustedes les guste. Muy bien, entonces ahora voy a hablar del Digimon Depository o el inventario de los Digimon que está en Theme Park. Para eso también tienen el inventario general aquí en Theme Park, vienen hasta acá abajo. Vienen hasta acá abajo, pasan por acá o pueden ir por el otro lado como les quede más conveniente a ustedes. Y hablan con este chico, con Hirakosu. Hablan con él y tienen varias opciones. Entre ellas tienen recuperar a los Digimon, revivirlos, redistribuir los datos de los Digimon, los stats de los Digimon, perdón, en este caso si subieron algún Digimon por error o están probando una build, le pueden cambiar todo y volver a hacerlo, obviamente por un módico precio en bits. Digimon Retire, esto es para retirar un Digimon que no le gustó, lo farmearon, no le gustó o se equivocaron y ahora se dan cuenta que ese Digimon no sirve para nada, lo sacan y pues no pasa nada. Luego tienen el Depository y el Digimon Depository. El banco de común, este banco común como pueden ver yo no tengo muchos, tengo bits guardados y algún que otro objeto. Es bastante complejo conseguir expansión de esto, pueden comprarlo en la cash shop o pueden comprárselo a otros jugadores. En realidad no importa mucho si tenés muchas mochilas y puedes usar otros personajes para ir cambiando y poniendo diferentes cosas. Luego de eso tenemos el Digimon Depository, este acá podemos expandirlo bastantes veces y podemos usarlo. Yo en este caso tengo estos Digimon y acá esto, como pueden ver tengo varios espacios, le dan simplemente al Digimon, le dan al circulito que está acá y se los guarda. En este caso el Sirius no lo puedo guardar porque es mi Digimon principal, pero podría guardar cualquier otro por un módico precio, dependiendo del nivel en el que esté tu Digimon y el tipo de Digivolución que tenga. Muy bien, hablemos de otras cosas, por ejemplo, ¿qué tan importante es el level del Tamer? Bueno, el level del Tamer en información general depende mucho de lo que puedas hacer. Con nivel 204 ya vimos que podíamos hablar con Carly y hacerle diferentes tipos de características. Con nivel 301 puedes equiparte ya el set Shimmering, que es muy bueno.
y que te permite diferentes características. También con nivel 301 puedes acceder a RB y puedes acceder a Labjar, cosa que no podías acceder antes, y es súper importante para subir de nivel y conseguir objetos muy buenos. Luego de eso tenemos la ropa, que también es otra cosa que voy a hablar en este video. Para mejorar nuestra querida ropa tenemos que ir a Parktown Guild. De acá vamos a hablar con la señora mamá de Mimi, que se encuentra aquí abajo. Con la mamá de Mimi vamos a hablar y ella nos va a permitir mejorar nuestra ropa. Ya comprada, obviamente, cada ropa sale diferente. Si usted viene a la shop, aquí en Avatar, y le dan a recomendados sets, que esto es lo que yo recomiendo comprar, tienen diferentes tipos de ropa, cada una diferente tipo. Yo recomiendo comprar un set que tenga, aunque sea feo, que tenga completo todo, es decir, por ejemplo te sale 97 pero tiene championes, tiene pantalón, buzo, campera y gorrita. En este caso, porque si ustedes compran este, por ejemplo, les faltan cosas y le van a faltar cosas a la hora de usar la equipación. Entonces, si ustedes quieren subir la ropa, hablan con Mimi, pero si hablan con el papá de Mimi, les va a vender diferentes estos objetitos que están acá. Este le sube la fuerza, la agilidad, la defensa, por así decirlo, la inteligencia y la experiencia que ganan. Yo recomiendo, y todos los jugadores, usar inteligencia, ya que los objetos más adelante que ustedes consiguen, la gran mayoría les van a dar todos los demás valores menos inteligencia. Entonces vienen acá, hablan con la mamá de Mimi y le dan a Reinforcement. A la Reinforcement le dice que si quieren subir un ítem de avatar o el inventario. En el caso de ítem de avatar, en el caso del ítem del avatar, simplemente le damos a dar clic y nos va a dar todas estas opciones del 1 al 8 o 9, dependiendo de lo que queramos subir. Si le damos a 1 nos va a decir que necesitamos, en este caso necesitamos la ropa y un símbolo de lo que teníamos que haberle comprado al papá de Mimi anteriormente. Y sube a +2. También podemos subir y ir subiendo diferentemente. Claramente, cada vez que sube hay una probabilidad de que falle y nos devuelva un nivel anterior. Por eso no es recomendable subir más de +7 de esta forma. Si quieren subir a +8 y +9 con un 100% necesitan unos ítems específicos que les voy a mostrar ahora de la Cap Shop. Si quieren también pueden aumentar el nivel de sus backup. Se las sacan, se las desequipan primero, tienen que sacar todos los objetos, la ponen en el inventario, por ejemplo en este espacio, la equipan acá y usan una expansión de backup, que esas se encuentran por acá. Le dan a, si no me equivoco, Power Items. Por acá, no, era en Tamer, entonces sí, acá. Le dan a Tamer y sería esta expansión Kit Bag. Se le aumenta un nivel por así la bag. Luego de eso tienen el tema de Joy of Reinforcement, Blessing of Reinforcement. Este sería para subir de 7 a +8 con un 100% y este de +8 a +9 con un 100%. La ropa, en el momento en que ustedes la suben a +1, pasa a tener vida útil, por así decirlo, son 30 días. ¿Cómo curamos nuestra ropa? Porque después de los 30 días, digamos que la perdemos. Bueno, hay dos formas. Si nosotros dejamos que el tiempo pase, los 30 días pasen, la ropa muere y necesitamos un Custom Repair Kit Premium, de los buenos. Si no, simplemente podemos usar un Custom Repair Kit de los simples. Con esto podemos aumentar el tiempo de nuestra ropa a 30 días de nuevamente, si lo usamos antes de que muera, es decir, dejamos pasar hasta que queden 1 minuto o 2 y lo usamos. Bien, eso con el tema de la ropa. Después tenemos otro tema importante, que es el tema de los pets. Yo en este caso tengo Kulumon, que lo compré en la K-Shop, lo pueden comprar obviamente con a otro jugador. En este caso yo lo compré acá, sale 36 crumbs, que serían 240.000, quizás un poco más, 300 M aproximadamente. A partir de ahí, lo que le va a salir cuando ustedes lo eclosionen, que les voy a mostrar dónde se eclosiona, es decir, le va a salir el Kulumon. Como pueden ver, tiene vida. En este caso tienen que usar comida para el pet. Como ven, ahí se está curando de a poco. Llega un momento en que ya no lo pueden curar más, que dice que está lleno. A ver si me sale ahora. Creo que sale 4000. Un poco más, tenía poca. Ahí está. You don't have food to feed your pet. Me dice eso, en realidad tengo, pero es que el pet está lleno, por así decirlo. Muy bien, ¿dónde eclosiono el huevo del pet? Bueno, en ese caso venimos, me estoy quedando sin DP ya prácticamente. Venimos a Digimon Administration Bureau
De acá le damos acá abajo y hablamos con este pibito que está acá. Nos van a salir varias opciones, entre ellas checkpet. Si le damos a checkpet nos dice las funcionalidades de cada uno de los pets. Cada uno tiene algunos dan más o menos lo mismo y otros dan diferentes stats. Y hatchpet, en este caso si le damos a hatchpet nos dice si tenemos otro pet vamos a perder el que tenemos, y si no tenemos ninguno nos va a decir que tenemos uno. Le damos así y nos va a aparecer el pet. En este caso yo tengo Galumon porque me parece el más útil. Después tenemos otra cosa importante que es el pase. El pase tenemos que hablar con Hikari aquí, o Kairi para los amigos. Le damos How to Receive a Yukimi Botamon. Le damos ahí, recibimos el Yukimi Botamon y luego de eso le damos a recibir rewards. Si le damos a recibir rewards y le damos acá, nos va a decir esto: level hasta level 130. ¿Qué es esto? Bueno, es el nivel que nosotros tenemos a nuestro Yukimi Botamon del pase. Lo que dice que podemos recibirlo es el gratis. Lo que es locked es el comprando el pase. Muy bien, Yukimi Botamon en mi caso lo tengo a nivel 70. Dependiendo de lo que ustedes busquen, tienen que subirlo hasta determinado nivel. Obviamente pueden subirlo tanto en la batalla como con scroll de experiencias. Yo en este caso acá les voy a mostrar cómo tengo a Yukimi Botamon, que lo tengo acá, lo traigo en la batalla y listo. ¿Qué tengo que subirle a Yukimi Botamon? Porque también me va a aparecer acá para subirle de nivel. Simplemente súbanle constitución, así aguanta mucho más en la pelea y no se muere tan rápido, y pueden subirlo de forma mucho más óptima. Luego por acá tenemos otra cosa que son los event coins. En este caso, si le damos acá, nos van a aparecer las BMs, que esto es para evolucionar un Digimon, por ejemplo, Imperial Dramon Fighting modo a Imperial Dramon Paladin modo, o algún otro tipo de vacunas como Mega Gargomon. Creo que Gargomon también es vacuna. Tenemos las Special Net, VIP Ticket, RK, Avalon, Fangs. Y tenemos piezas de esto, tenemos Scrolls, Excaliburs, Data Explosion. Los que dicen X no se pueden tradear, así que ojito con eso. Esta tampoco se puede tradear, esta tampoco se puede tradear, así que cuidado con eso. Y porque dice Special Timing Net X, y esta tampoco se puede tradear. Muy bien, ¿esto cómo se saca? Bueno, con unos event coins, que son estos, que se pueden farmear a veces en eventos, algunos jefes, algunas cosas, y pueden sacarlos y usarlo acá. Yo les recomiendo que juntar todos y usarlos directamente a ver si pueden sacar la BM, ya que esto se vacía dependiendo de la cantidad de jugadores que lo hayan usado, y pueden hacerlo. Esperen a que acá más o menos ya sea 40, acá ya se ha bajado un poco y tiran todo. Muy bien, eso es toda la información general más o menos por ahora en este video de la guía de novatos, de un novato para novatos. En el siguiente video quizás suba otra guía general hablando de más cosas, pero espero que les haya servido. Son cosas que quizás a mí me hubiese gustado que me dijeran en su momento cuando arranqué a jugar y nadie me dijo, y aprendí por mí mismo, o porque es personas que quizás ahora estoy en una guild y puedo consultarles. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.